Bendito Dios, bendito Rey. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que ame la palabra, ¿verdad? Ama la palabra, hermano. Gloria a Dios, porque si algo se trata el evangelio es amar la palabra. En eso consiste el bendito evangelio, en que tengamos amor por la palabra. En eso consiste el evangelio realmente, hermano, porque las consecuencias de nuestra vida, el problema que tuvo los Adanes en el huerto no fue la serpiente. El problema que tuvieron los Adanes en el huerto es porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Y cuando alguien se desconecta de la voz de Dios, hará locuras. Digan conmigo, hará locuras. Y esta semana y todos estos días Dios ha estado hablando de la importancia de aferrarnos a la palabra y exhortarles, hermanos, a que lea usted las escrituras, se meta usted en las escrituras, porque el problema de los hombres, hermanos, es que la palabra o el evangelio es lo que es todo para nosotros. Dios, en veces, yo creo, hermano, que muchos hombres tienen llamados, pero como lo quieren a la manera fácil, el hombre buscará la manera de conseguir las cosas de una manera fácil, sin tener un compromiso con Dios. Y quiero hablarles, hermanos, sobre las 10 bendiciones para el que busca el reino de Dios y su justicia. Por eso quiere que le vaya bien, hermano, quieren que en este camino de Dios sea respaldado por Dios. Le aconsejo que esté leyendo, porque que esté buscando realmente la lectura y siendo comprensible a la reflexión de ella, porque el hombre comentará locuras, de tal manera que usted observe, hermano, que la gente, que usted lo puede también observar en casa, usted es testigo de que realmente el que busca a Dios, hermanos, se verá sus frutos. Y el que no busca también, que el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así que o todo es bueno, no puede empezar a ver cosas malas. O sea, cosas malas es que empieza a retroceder, pero es profético. Mateo 6, versículo 33. Mientras pedía al Señor en esta mañana que nos envíe una palabra, hermano, Dios ha estado hablando muy hermoso todos los días, porque para poder contrarrestar todo el reino de las tinieblas, tenemos que entender que el principio del Hijo de Dios o el pueblo de Dios tiene que estar basado o sustentado en las escrituras. El creyente que no estudia las escrituras, que no escudriña las escrituras, simplemente, hermano, no sabrá que lo que está pasando y simplemente está engañado. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, para que el día de mañana, dice, porque cada día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Bendito Dios, te pedimos en esta tarde tu palabra, te pedimos en esta tarde, Señor, que nos abras el entendimiento. Queremos agradarte, queremos realmente, Señor, hacer tu bendita voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos fuerte: gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Dice que hay 10, bueno, yo puedo ver que aquí hay 10 cosas que se añadirán. Aquel hombre que busca el reino de Dios. Dice: y todas estas cosas se serán añadidas.
quiero hablarles de las 10 cosas que son añadidas al hombre que busca el reino de Dios. Usted sabe que estamos viviendo tiempos, hoy hablábamos la importancia que, sobre todo, hermano, de que la Biblia no es para traerla bajo el brazo, sino que la Biblia es para mantenerla abierta, para que no crear un pueblo ni unos hijos impíos que se crean sin disciplina. Y cuando el creyente no está dispuesto, hermano, a aceptar la corrección, la disciplina, la exhortación, simplemente va a empezar a caer en una impiedad, a decir palabrerías que no sostengan nada de Dios. Lo terrible de esto, que esto está pasando a nivel mundial, a nivel iglesia espiritual está pasando. Por eso dice la Escritura que son muchos los que buscan, los que encuentran, los que andan buscando el camino de la perdición, pero son pocos los que hallan el camino de la vida, los que hallan realmente, se preocupan realmente por su salvación. Esto será siempre así. ¿Por qué? Porque acá dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Habla de 3 cosas y luego dice, todas estas cosas serán añadidas. Yo veo que son 10 cosas que Dios añade para aquel que busca el reino de Dios. Porque dice así que no os afanéis, porque el día de mañana trae su propio afán. Está diciendo que el reino de Dios no consiste, como dijo mi Señor Jesús, no consiste en comida ni bebida, no consiste en la vida diaria, sino consiste en una vida en el Señor. Eso es realmente, porque todavía mucho creyente, hermano, no ha entrado al reino de Dios. Desafortunadamente, hermano, todavía mucho creyente, mucho hijo de Dios no ha entrado al reino de Dios. Una cosa es que crean el reino de Dios, pero todavía no ha entrado. Y el no entrar trae como señales, tiene señales muy evidenciables, hermano, que hace ver que alguien no está dentro del reino de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos muy delicados, hermano, por descuidar la relación para con Dios, la relación, hermano, que entendamos que todo cristiano, su principio, lo primero, número 1 que debe de haber en su vida es el amor a Dios. Y el que ama a Dios, dice en el libro primera de Juan 5 versículo 3, dice, hermano, que el que ama a Dios tiene que amar primeramente su palabra. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Qué está diciendo? Amará primero la palabra, antes que todo debe de amar la palabra. Antes que todo debe de amar su palabra. Por eso debe de entender que todo cristiano, un verdadero hijo de Dios, debe de amar la palabra. No debe dejarla de último, ni tampoco debe de escucharla. Ya estaremos hablando un poquito más adelante, hermano, sobre por qué en la Biblia, por qué la palabra tiene que mantenerse abierta. Todavía no es el tiempo que se cerrará, aunque algunos la cerrarán. La Escritura nos enseña que la palabra se tiene que mantener abierta hasta el día de su venida. Pero hay de aquel que cierre la palabra, porque solamente dice que aquellos que no la entienden es porque está cerrada ante sus ojos. Le aconsejo algo, hermano, que el hombre que desprecie y rechace el bendito evangelio, la palabra, lo que está haciendo es cerrando ante sus ojos toda la revelación que Dios tiene para su vida. Una cosa es usted, por eso dice que ya estaremos hablando de los 7 sellos que tiene por fuera y 7 sellos que tiene por dentro, que solo el Cristo la puede abrir. Pero dice que mientras no pueda descubrir lo que está dentro, es porque todavía hay situaciones en su vida, no la puede entender. Dios, hermano, no revelará lo que hay dentro de las Escrituras, por mucho que la abran. La Biblia, hermano, es tan poderosa que solamente se puede leer y entender a la luz del Espíritu Santo. Solamente se puede entender, hermano, porque está en el lugar santo el pan. Hay que sentarse a la mesa, hay que bajar el candelabro, hermano, para poder estudiarlas. Porque la Biblia, hermano, cuando no se tiene el Espíritu Santo en nuestra vida para una relación directa para con Dios, hermano, créame que aunque la pueda leer 1000 veces y aunque se la haya leído muchos años en su vida, no la entenderá, porque rehúsa al Espíritu Santo. Por eso, si nosotros oramos
Y hermano, y hacemos un lado a la palabra dándole más importancia a la oración, no es el principio. El principio dice realmente en el libro de Juan 1:1, habla de 3 principios. Uno, hermano, es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el libro de Juan 1 dice que en el principio, dice, Dios creó. ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio? Los cielos y la tierra. Entonces primero estaba, dice que crearon, hermano, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Son 2 principios que se marcan en las escrituras, que solamente vas a encontrar. Hay otro pasaje, hermano, donde en el principio, porque era la gloria de Dios, había un principio, dice en el libro de Juan, y se siente que hay otro principio, que era la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que había principio antes, hermano, de toda esa creación? Había la gloria de Dios, pero había como principio, o sea, como primero prioridad entre todas las cosas, la obediencia a la palabra. Nadie puede ser cristiano y pasársela orando sin tener una relación con la palabra. Nadie puede ser cristiano de oración. Si primero no se abren las escrituras, hermano, no podrá entonces venir el Espíritu, hermano, a través de la luz y hacernos entender su palabra. No es primero la oración, es primero la palabra con la oración. ¿Sí está aquí? Entonces, dice ahí, hermano, que habla de 3 cosas. Por eso dice, estamos viviendo tiempos delicados, hermano. Porque todos los días Dios está llamando a los hijos de Dios. Dios está llamando a su pueblo, todos los días los está llamando, hermano, porque fíjese que hace unos días yo escribo, pero no lo he escrito, hermano, pero todos los días de repente me viene que yo escriba, prepárense, Cristo viene. Y prepárense, Cristo viene. Ya lo escribí varias veces, inconscientemente ya lo escribí varias veces. Prepárense, Cristo viene. Prepárense. Inconscientemente lo he escrito varias veces. Y sé lo que tenemos. De hecho, lo voy a empezar a decir en el programa, hermano. Prepárense, Cristo viene. Es el tiempo de prepararnos. Es el tiempo, hermano, de que entendamos de que nuestro Señor está hablando todos los días. Pero Él no está hablando, hermano, porque Él está hablando, hermano, a que los corazones se vuelvan a Dios. Por eso el corazón orgulloso es aquel que cree que lo tiene todo, ya no necesita a Dios en su vida. Se les olvidó que un día estaban enfermos, se les olvidó que un día tenían problemas, se les olvidó que, hermano, por eso yo a veces pienso y digo, Padre del cielo, nada más de pensar a veces que en la corrección que viene después, eso es muy lamentable. Es muy lamentable. Observe, hermano, la gente que se pone un pie afuera, son los que más pasan situaciones en su vida. Por eso, mi hermano, todos los días el Padre está llamando al volvernos a Él. Todos los días nos está llamando Dios, hermanos, a buscar el amor a la palabra. No existe el amor, yo te amo, Señor, y tú sabes y tú me entiendes. No existe eso. No existe. Dios no entiende a un hombre que se aleja de Él. Por eso, hermano, porque yo quiero que entiendan, hermano, que existen 2 mundos en este tiempo. 2 mundos. El mundo del reino de las tinieblas, el reino el reino de las tinieblas y el reino de Dios. 2 mundos existen. O estamos dentro o estamos fuera. Eso quiere decir, hermano, que el reino de Dios y su justicia, hermano, es el mundo contra el mundo y sus deseos. Es el reino de Dios y su justicia contra el mundo y sus deseos. Tenemos que ver, hermano, dónde estamos parados nosotros. Si estamos parados dentro del reino de Dios, o estamos parados en el mundo y sus deseos. Porque el reino de Dios, hermano, el reino de Dios donde todo está basado. Déjeme decirle, hermano, que el reino de Dios, cuando nosotros vivimos dentro del reino de Dios, tendrá como principio
que todo estará basado a toda verdad. El reino de Dios se basa en la verdad. Por eso la Escritura dice que hay, en Juan 3 dice que ellos, mucho creyente amará en este tiempo, amará las tinieblas, amará la mentira, dejará de creer en la verdad. Se volverán a las mentiras, y dice que Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Déjame decirle que también el diablo también hace señales. También engaña a la gente con señales, prodigios y milagros. Y mucha gente los va a hacer creer que es Dios. Pero si una persona ama la mentira, una mentira es aquella que su vida la justifica. Esa es una mentira, la que no va de acuerdo al reglamento, a la voluntad divina. Entonces, hermano, el reino de Dios está basado o está sentado a sus bases en la verdad. En la verdad. Pero el mundo está sentado, hermano, sus bases son la mentira y el engaño. Esa es su base del mundo. Esa es las bases del reino de las tinieblas. El hombre que le gusta, hermano, dirigir su vida como quiere, no está dentro del reino de Dios, está fuera del reino de Dios. El que quiera hacer su voluntad debe de entender que está fuera del reino, no está dentro. Al reino de Dios se llega a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí, hermano? Venimos a hacer la voluntad, no nuestra voluntad. Debe de entender dónde está parado. Por eso, mire, hermano. Pero yo creo que entiendan que el reino de Dios, o el reino de los cielos, es más real que este mundo. Es mucho más real. Porque este mundo es engañoso, este mundo es pasajero, este mundo está sentado bajo mentira. Por eso, hermano, cuando el creyente se pierde del rumbo, ¿cómo sabemos que alguien se ha perdido del reino, se ha salido del reino? Porque pierde la sensibilidad. Ya no le importan las cosas espirituales. Ya no deja de experimentar cosas espirituales en su vida. Por eso el reino de Dios, hermano, está basado en lo sobrenatural. No está basado en lo terreno, sino en sensaciones y experiencias sobrenaturales en el espíritu. En eso está basado el reino de Dios. No está basado en alegría de que qué bonito la pasé hoy. No, eso no está basado en eso, sino está basado en qué, en experiencias. Por eso, hermano, cuando alguien está fuera del reino de Dios, perdió la sensibilidad al espíritu, a lo espiritual, a todo propósito, a todo deseo en el espíritu. Cuando alguien tiene puesto el pie afuera, ya no hay deseos que Dios lo use en los dones. Ya no hay deseo que Dios lo use en algún ministerio. Ya no hay deseos a que Dios lo use, hermano, para hacer señales, prodigios y milagros. Ya no anhela nada. Ya no anhela nada, hermano. Ya perdió la sensibilidad. Y la Escritura dice que cuando alguien pierde la sensibilidad, no es porque hoy los hombres van a hacerse las víctimas, porque no estarán dispuestos a pagar el precio del evangelio. Aunque Cristo lo pagó, hermanos, Cristo pagó, hermano, para hacernos salvos, pero nosotros también tenemos que dar un precio, tenemos que entregar nuestra vida. Es un precio. De hecho, eso significa un precio. Pero cuando alguien pierde la sensibilidad al espíritu, dice que se entregaron a todo desorden, a toda lascivia, porque dice que ya no vivamos como los gentiles, que perdieron toda sensibilidad, ajenos a la vida de Dios. Dice en Efesios, empezaron a llevar una vida ajena a toda relación directamente con el espíritu, a no tener una entrega con el espíritu, y perdieron la sensibilidad, el sentir de que eran, o antes el Señor me hablaba,
Antes el Señor, yo sentía la presencia del Espíritu. Antes el Señor me habló en sueños. Antes tuve una visión. Antes el Señor me habló y me despertó y agarré la palabra y Dios me estaba hablando. Ya la gente no habla de eso. Ahora quieren justificar que el hombre es muy orador. El hombre se basa de que es muy lector, pero no tiene ya la sensibilidad del Espíritu. Es porque está afuera. Acordémonos que la maldad le va a enfriar el amor hacia Dios. Dice Mateo 24, ya no tiene amor. Amor no es amor a la palabra, es amor a la obediencia. Por eso dice, hermano, que cuando alguien pierde la sensibilidad es porque ha caído en las tinieblas, al mundo de las tinieblas, que les ha cegado los ojos para que no pueda ver, no pueda sentir ni el reino ni su justicia. No puede haber ni el reino ni su justicia. Y eso de hecho lo dice, se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3 versículo 5, que el que no naciere de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino. No lo puede ver, ni puede entrar tampoco, porque no hay un cambio, no ha habido una conversión, no han cruzado para este lado. Y algunos hermanos lo van a sacar del reino. Cuando al hombre le importa más su vida personal, lo van a sacar y va a perder la sensibilidad. Por eso dice, porque de hecho dice que ya no viváis, hermano, porque dice que ya no viváis como los gentiles. ¿Sí está aquí, hermano? Dice en Efesios 4 versículo 19. Dice en el 17, pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice que llevaban una vida ajena. Una vida ajena, y porque hay mucha ignorancia. O sea, no tienen deseo de ser instruidos, no tienen deseo de ser enseñados, y son de duros de corazón. Esa dureza de corazón hace, hermano, pero acá dice, hermano, que no dice que se le endurecieron el corazón, dice que ya tienen el corazón endurecido. A mí cuántos años, hermano, pasé muchas situaciones difíciles. Y no voy a contar mi historia, sino que cuando alguien, yo para testimonio lo quiero decir, que cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su vida, mira, hermano, le podrá pasar de todo, pero para echarse para atrás, nada. Nunca di un paso hacia atrás desde el día que conocí al Señor. Y nunca tuve un pretexto o una justificación para volverme, porque motivos me sobraban, porque de insultos y ofensas directas hacia mi persona realmente eran el pan nuestro de cada día. Nada más que algunos confunden la disciplina, hermano, con que piensan que uno tiene mensajes de odios. Uno nos cae mal. Y esto no es así. Ahora tratar de impulsar a alguien, hermano, hacia adelante ya es un pecado y es un delito. Tratar de impulsar a alguien, hermano, someterlos, no van a poderlo con lo que viene. Se necesita tener carácter. Por eso vemos, hermano, que el Señor, verá, hermano, nos llama de la importancia de amar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a hacer, la Escritura nos enseña, hermano, que vamos a vencer ese mundo, ¿verdad? Primera de Juan 5 versículo 3 dice que vamos a vencer el mundo. Al 5, pues el amor de Dios dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo.
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino al que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Venciendo al mundo, venciendo a un mundo que no queremos nosotros estar, un mundo de ignorancia, un mundo de dureza de corazón, un mundo de mentira, un mundo de engaño, un mundo de vanidad, un mundo de insensibilidad. No queremos estar ahí. Un mundo religioso, un mundo de error, un mundo de apariencia. No queremos estar ahí. El verdadero Hijo de Dios, hermano, que se mantiene en el reino de Dios, se mantiene en la verdad, no en la mentira. La mentira es una apariencia de cristiano. Por eso, ¿qué tan importante entonces amar la palabra? Todo cristiano debe de basar su vida en la palabra. Por eso el que no la lee tiene muchos problemas, tanto en su mente, en su corazón y en su vida diaria. No va a poder entender una corrección, no va a poder entender una palabra, no va a poder entender nada, porque se necesita estar sumergido en la palabra, porque se debe de vivir dentro del reino de Dios. El reino de Dios, hermano, eso quiere decir entonces que el reino de Dios, digan conmigo, el reino de Dios es la palabra. Quiere que le muestre el reino, hermano. Quiere que le muestre qué es lo que hay en el reino. Quiere que le muestre, hermano, querido hermano, la justicia de Dios. Mire, por eso dice que perdieron toda sensibilidad, porque, hermano, la pregunta es, dice que ellos vencieron al mundo, y el que ama al mundo vence al mundo por la fe. O sea que la pregunta es, digan conmigo, ¿qué mundo? Un mundo de engaño, un mundo de mentira, un mundo donde el sistema, hermano, se mueven seres. En ese mundo donde se mueven seres, hermano, que limitarán o le quitarán, lo van a entenebrecer, hermano, porque una persona en tinieblas, escuche esto, hermano, que el Señor reprenda las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Digan conmigo, el Señor reprenda las tinieblas de este lugar y de mi vida en el nombre de Jesús. Ábreme los ojos, Señor. Quiero entender tu palabra. Es importante estar orando así, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Los ojos son realmente, tienen que mirar, solamente tienen que tener ojos hacia Cristo, hacia la palabra es Cristo. Amén. Sus ojos no las debe de quitar. ¿Por qué, hermano? Porque la pregunta es, entonces quiere decir que una de las funciones de las tinieblas es que el hombre se apague. El hombre se apague. Por eso un hombre que estoy desanimado en realidad está apagado. En realidad está apagado. Una persona que, ay, ya no puedo, ya no sé qué hacer, está apagado. Está apagado, hermano. Una persona apagada es aquella que pierde las fuerzas, pierde el ánimo, pierde el interés, tira su servicio, tira todo. Esa es una persona apagada. No le puede echar la culpa a nadie, porque son ellos que asentaron todo su privilegio delante de Dios. Por eso vemos que, hermano, que lo importante de amar la palabra de Dios, hermano, porque la palabra nos enciende. Pero yo quiero que entienda usted, hermano, que si algo tenemos que cuidar en nuestra vida es que nuestra vida no se apague, porque cuando el creyente se apaga, se acabaron las glorias en su vida. Ya no hay glorias, ya no experimenta glorias del evangelio, ya no experimenta realmente lo que en el evangelio, hermano. En el evangelio se experimentan glorias. Por eso en Pedro, 1 Pedro nos enseña que en estos tiempos los profetas indagaron sobre estos tiempos, y una cosa que indagaron es que en estos tiempos, para el tiempo final, se iban a ver glorias preciosas, hermanos, para la iglesia, para el creyente, para todo aquel que creyeran, se iban a ver glorias hermosas.
¿Lo cree? Está profetizado. Entonces quiere decir que en el reino, cuando subió Jesús, mi Señor Jesús, hermano, al monte de la transfiguración con sus discípulos, estaban envueltos en la gloria de Dios. Ellos estaban experimentando la gloria. Eso quiere decir, hermano, de que la Escritura dice, hermano, que hay muchas, digan conmigo, hay muchas glorias. Pero vean, hermano, quiero hacer que, porque esto es importante hablar. 1 Corintios 15:39 nos habla de esas glorias. Al versículo 41 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, más otra de las bestias, otra de los peces, otra de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Quiere decir entonces que hay diferentes tipos de gloria. Pero si se da cuenta, hermano, ¿hacia dónde apuntan esas glorias? ¿Hacia lo terrenal? ¿O hacia las cosas que están arriba en los cielos? ¿Hacia dónde apunta? Hacia las cosas celestiales. Las glorias celestiales, hay cuerpos celestiales. Las glorias apuntan hacia arriba. Las glorias celestiales, digan conmigo, son glorias celestiales. Por eso el reino de Dios no es terreno, es celestial, porque viene del cielo. Entonces, hermano, que hay glorias que se van a experimentar. O sea que, hermano, hay quienes van a experimentar glorias terrenales, pero hay también quienes, hermanos, van a experimentar las glorias que se mueven en lo espiritual. En lo espiritual quiere decir entonces que para el Hijo de Dios, hermano, que vive dentro del reino, va a experimentar dos tipos de glorias: una gloria terrenal y una gloria celestial. El hombre que tiene un compromiso con Dios, el hombre que ama la palabra, va a experimentar dos tipos de glorias en su vida. Vuelvo a repetir: una gloria terrenal y una gloria celestial. O sea que, hermano, que cuando se vive, hermano, se salió alguien del reino, perdió la sensibilidad. Por eso muchos dejaron de fluir. Por eso ya no sienten el espíritu. Por eso ya dejaron de escuchar la voz que los hablaba de madrugada y les hablaba y les enseñaba. Antes tuve una visión, antes tuve un sueño, antes tengo una palabra para el pueblo, antes yo me usaba en la profecía, ahora están todos apagados. Antes hablaban en lenguas, antes la gente dejó de hablar en lenguas. ¿Por qué razón? Porque empezaron a vivir su vida terrenamente. Y el hombre que empieza a vivir su vida terrenamente no experimentará el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, consiste en experiencias sobrenaturales, experiencias en el Espíritu de Dios. Por eso habla aquí, hermano, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Y lo demás vendrá por añadidura. Eso quiere decir entonces, hermano, que el creyente debe de poner la mirada en las cosas celestiales, en el reino de Dios. Y esto es, a ver, por favor, levante su cara. Lo que usted tiene en su mano se llama reino de Dios. Lo que usted tiene en su mano se llama reino de Dios. Pero aquí también está su justicia. Pero aquí también están 10, yo veo 10 cosas que dicen aquí, hermano, que son añadidas a la vida de un creyente que experimenta o que vive dentro del reino de Dios. Aquí está. ¿Quiere usted levantar la mirada hacia los cielos? Aquí está, mire. Esta es la mirada hacia los cielos. Porque el Señor dijo que el reino de Dios se había acercado.
¿Qué traía el reino de Dios? ¿Cuál era el reino de Dios? Era su bendito evangelio. Era su evangelio. Por eso nos enseña, hermano, que poner la mirada en las cosas celestiales todos los días, hermano, es ponerlo realmente en la palabra. Cuando el Espíritu me habló y me dijo, el reino de Dios es la palabra, me llamó mucho la atención. Y dije, ya lo entendí. El reino de Dios es la palabra, me dijo. ¿Por qué razón, hermano? Porque vean que dice en el libro de Mateo 16, versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué señal pedían ellos? La señal de los cielos, pero ellos no podían ver la señal de los cielos. Claro, Cristo era la señal de los cielos, pero no creían en Él. Ellos veían las cosas muy literalmente, muy superficialmente. Hermano, usted está en un problema. Usted está en un problema. ¿Cuál es el problema que tiene el creyente? Que se ha salido del reino. Por eso la gente que dejó de fluir tiene un problema. Que dejó su ministerio tirado tiene un problema. Dejó su servicio tirado tiene un problema. Prefieren otras cosas menos al Espíritu. Por eso es importante, dice que malas señales de los cielos, o sea, ellos dejaron de poner la mirada. Por eso hay mucha gente jorobada. Espiritualmente están jorobados. El jorobado no puede levantar la mirada hacia los cielos, porque la joroba no lo deja levantar la mirada hacia los cielos. Y una solamente tiene la mirada, la tiene directa hacia las cosas terrenales. Están deformes. Espiritualmente está deforme una persona que no puede levantar sus ojos hacia el reino. No puede levantar su mirada hacia el reino. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese, es importante entender, dice las señales del cielo. Por eso la palabra cielos, hermano, en la palabra aurano significa aurano significa en el griego. Por lo tanto, también significa, cielo significa la morada de Dios, donde Dios está sentado. Significa también el evangelio. El evangelio. Entonces, ¿qué significa cielos? ¿Cuáles son las señales del cielo? Donde Él está sentado, pero también las señales del cielo es su bendito evangelio. Dos cosas: buscar primeramente el reino de Dios, uno, donde Dios está sentado, la morada de Dios, y su justicia. La justicia de Dios es el bendito evangelio. Quiere decir entonces, hermano, que cuando el hombre pierde la sensibilidad en el Espíritu de Dios, no podrá ver lo que está sucediendo, las señales de los cielos, ni tampoco podrá está viendo las señales del poder del bendito evangelio. ¿Sabía usted, hermano, que están sucediendo cosas preciosas y maravillosas cuando uno, mire, le voy a dar un consejo, hermano? ¿Cuántas veces levanta usted la mirada a los cielos? A mí de verdad cuando me gusta, hermano. Ves pasar los satélites, de repente ves pasar estrellas fugaces. O sea, pasan cosas hermosas, de verdad.
¿Ves que cómo pasa un satélite tras otro satélite? Si le pones atención, se ven pasar los satélites. De verdad, hermanos, pasan cosas bonitas cuando uno mira los cielos. Las veces que me ha tocado a mí estar mirando, hermano, he visto caer muchas bolas de fuego. Pero cuando el hombre no levanta la mirada en los cielos, no se da cuenta realmente a dónde estamos. Miren, las señales que vamos, que por eso es un error decir que, hermano, que nosotros tenemos que estar poniendo la mirada a ver quién es el nombre del anticristo. Esas no son las señales para la venida de Cristo. No es ni tan siquiera, hermano, la aparición del anticristo. No es ni tan siquiera la persecución. Las señales de los cielos de la venida de Cristo, hermanos, son las señales de los cielos. Porque cuando veamos esas señales, dice en el libro de Mateo, mire, perdón, hermano, pero quiero que entendamos que, ahorita le explico bien esto, porque vean lo que dice en Lucas 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecimiento, dice, de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Primero, que empiezan a suceder señales en los cielos, para que después empiezan a suceder todas esas cosas, empiezan a pasar grandes cosas. Hermano, lo que dice Mateo 24, la expectación, las angustias. Pero todo tiene que ver con los cielos. La señal de la venida del Señor es primeramente las señales de los cielos, no las señales de la tierra. Eso va como segundo. Por eso debemos de estar con la mirada hacia arriba, y no literalmente, sino la mirada puesta en el bendita palabra, en el bendito evangelio, para no perder la sensibilidad. Por eso las señales de los cielos, hermanos, hay dos señales en los cielos: las señales de los cielos y las señales del evangelio. De eso tenemos que estar pendiente, de que en nuestra vida estemos dentro del reino de Dios, de que esté obrando el reino de Dios, hermano, en la bendita palabra. Por eso el Señor dijo que, hermano, que dice, hay dos, el evangelio, aquí habla de los dos poderes, o de las dos señales que debemos de estar viviendo nosotros si estamos parados dentro del reino de Dios. Uno es en Mateo 4, 16 al 17, y el otro es Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la señal de los cielos, del reino de Dios? El arrepentimiento. El arrepentimiento es una señal de los cielos. Todos los días estamos predicando: arrepiéntete, vuelve a casa, haz las cosas bien, ponte a cuentas. Todos los días. Dice que esa es la señal del cielo, del reino de los cielos. Pero también está el otro señal del reino de su, o sea, que del poder de su evangelio. Mateo 17 dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dan, recibir, dice, de gracia recibiste, dan de gracia. ¿Qué se debe de estar viviendo? ¿Cuál es el evangelio de la justicia? ¿Cuál es la otra señal del cielo? Las sanidades, la salvación de las almas, la predicación hacia las almas. Se debe de estar predicando el arrepentimiento, se debe de estar predicando la salvación de las almas. O sea que el que no está mirando, hermano, el reino de Dios, y no está mirando su justicia, quiere decir el poder del evangelio, de cómo el Señor está salvando almas, de cómo hoy está haciendo señales, prodigios, milagros, sanidades, los muertos resucitan, que los demonios son expulsados.
El que no está viviendo esto, hermano, es porque no les interesa ver el poder del evangelio, que es el reino de los cielos. Por eso a muchos ya no anhelan que Dios los use. Ayer poníamos, aunque yo lo predico siempre, pero lo voy a comentar para que lo revisen ustedes los internet. El hermano, el pastor allá en Jerry de allá de Tijuana, pusimos una predicación para que le demos continuidad. Y una de las cosas que decía que la gente que deja de realmente hermano de hacer su función, le está causando mucho daño a la gente, a la iglesia. Los que realmente le hacen daño a la iglesia son aquellos que dejan de tirada su función, dejan tirado su ministerio, dejan de fluir en el Espíritu. Son aquellos que le están haciendo que la gente no se acerque a Dios. Porque eso lo dice en Proverbios. Dice la Escritura que, hermano, que ¿por qué es necesario la profecía? ¿Por qué es necesario los dones? Para que el pueblo no se descarríe. Por eso, hermano, lo exhorto a usted de que se meta en el Espíritu. La persona que no tiene deseo que Dios lo use en el Espíritu Santo está fuera del reino, está afuera, no está dentro, está afuera, porque no tiene sensibilidad. No le interesa nada del Espíritu, no le interesa fluir, no le interesa que Dios lo use, hermano. No le interesa. Me acuerdo cuando me decían los pastores a mí: no evangelices, no prediques tú, porque Dios ni tan siquiera te usa. Me decían a mí que yo no tenía Espíritu Santo, que yo tenía al diablo, que el Señor lo reprenda. Pues agarré, hermano, dejé de hablar en la iglesia y me fui a la calle a predicar el evangelio. Yo andaba en la calle predicando. Yo le digo al Señor: si quieres que yo me calle, yo me callo. ¿Tú para qué me sacaste? Para estar sentado, no para. Mira, de verdad se lo digo, hermano, si yo estuviera en su lugar de usted, yo ya me hubiera regresado al mundo. Porque es una pérdida de tiempo estar sentados. A mí no me gusta estar sentados. La persona que está acostumbrada a estar moviéndose en algo, es muy difícil. Es como que usted traiga a una persona, a esa gente de los pueblos, hermano, siéntele, vas a ver cómo se muere. Se enferma de todos porque no pueden estar tranquilos, siempre están haciendo algo. Es imposible que una persona que está acostumbrada al trabajo, de repente a la noche a la mañana se le quite la idea de trabajar, le caigan enfermedades. Por eso el que no está mirando al evangelio, al reino de Dios, no está buscando al reino de Dios y su justicia, en realidad no está experimentando lo que realmente hoy está pasando. Cada día, todos los días está sucediendo maravillas dentro del evangelio. Dios está salvando a la gente, hermano. Dios está haciendo señales, prodigios y milagros. Dios, hermano, está realmente convirtiendo los corazones, hermanos, al Señor, llevándolos hacia ellos, hermano. Pero el hombre está fuera, porque dejaron de ser, se volvieron insensibles, hermanos, a que de poner los ojos en las señales de los cielos. Las señales de los cielos son al arrepentimiento. Las señales de los cielos que se conviertan a Cristo. Las señales de los cielos es señales, prodigios y milagros. Pero hay quienes no les interesa que Dios los use. Y a los que lo usaban, hermano, lo están tirando todo. Díganme que Dios les va a demandar. ¿Creen que es juego esto? Por eso, hermano, las señales de la venida del Señor serán las de los cielos. ¿Cuándo se ha propuesto, hermano, evangelizar a alguien? ¿Sabe que le hace mucho daño a una iglesia, a una persona, un pueblo que no evangeliza?
mucho daño le hace a las personas. Por eso las señales de los cielos, hermano, la venida del Señor serán las señales de los cielos y no lo que está pasando en la tierra, la cual nos enseña todos los días. Las señales de la tierra es la voz del amado que grita: ya viene el amado, prepárense. Pero la iglesia de Cristo debe de estar con los ojos hacia los cielos, o sea, puesto en el poder del evangelio, en la sensibilidad del Espíritu. No está perdiendo su tiempo. Las señales de los cielos, hermanos, para la salvación de las almas. Venir predicando arrepentidos y convertidos, realmente acercando las almas al Señor. Por eso la Escritura dice en Mateo, Lucas 7:22, y respondiendo Jesús le dijo: id y saber y a Juan lo que habéis oído, visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén, hermano. Amén. Amén. Cuando dicen amén, hermano. Bueno, dice acá, digan conmigo: a los pobres se les anuncia el evangelio. Aquí entre nos, aquí entre nos. ¿Saben para quién va dirigido este evangelio? Solo para la gente necesitada del Espíritu. Porque la Escritura dice, hermano, que hay quienes no les va a hacer bien la palabra. Por eso a la gente que tiene duro el corazón y escucha la palabra, solamente les va a causar un daño. Porque la palabra es para bendecir. Por eso muchos van a tomar la palabra como mal, porque su corazón no estaba dispuesto a recibir una palabra de bendición, de corrección, de disciplina, de exhortación. Le va a hacer un mal en su vida. Como no la reciben, entonces, hermano, quiero que entiendan que solo se les predicará en este tiempo a aquellos que tienen necesidad de Dios, aquellos que tienen necesidad del Espíritu. No son para los ricos. El evangelio no es para los ricos, el evangelio es para los pobres. El evangelio son para aquel que esté realmente necesitado del Espíritu, esté realmente necesitado de Dios. Un rico es aquel que dice que se cree autosuficiente. La predicación de los ricos, ¿sabe cuál es la predicación de los ricos? O sea, usted observe cuando mi Señor les predicó a esos ricos. Y cuando mi Señor le predicó a esos ricos en las Escrituras, uno y terminaron en el Seol y el otro terminó muerto, fueron predicaciones de advertencia. Esta noche bien por tu alma. Lázaro le predicaba a ese rico: arrepiéntete porque vas a terminar en el Hades. Y ahí terminó. Para el rico, para el que se cree que no necesita, solamente el mensaje es de advertencia. Mas a los pobres se les predica la misericordia para que salgan del mundo y sean salvos. A los pobres se les predica misericordia. A los que están necesitados se les predica misericordia. Pero a la gente que cree que sabe se les predica advertencia. Por eso el mensaje no es para todos, sino para aquellos que escuchan que el Señor los llama a entrar al reino. Ya no son sensibles. Qué rico de levantarse, hermano. Aquí entre nos, hermano. Pregúntele usted a los que más usa Dios, a los que predican, a los que enseñan, a los que profetizan, a los que tienen dones, a los que tienen visión. Pregúntele usted: ¿qué te habló Dios hoy? A ver qué te va a decir. Se supone que a los que están más metidos Dios les habla. Dile: danos un mensaje. Y vamos a ver de dónde están parados. Danos una enseñanza de que lo que Dios te habló hoy
¿Cuánto tiempo estuviste con Dios hoy? ¿Qué te habló, hermano? Es perder la sensibilidad. No les importa el espíritu. Cuando a alguien no les importa vivir experiencias que Dios los use, ¿saben qué maravilloso es estar predicando el evangelio? Hermano, no aquí. A mí me gusta predicar allá a la gente que está ahí, es para salvarlos y ve cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está liberando, cómo Dios está sanando, hermano. Eso me gusta. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, hazme más sensible para que yo pueda discernir, pueda entender. Solo la gente va a sufrir las consecuencias de no buscar a Dios en su palabra, en el evangelio, de no poner sus ojos en el reino. Por eso es importante, hermano, entrar en el reino, vivir una vida en el espíritu, andar en el espíritu, ser sensible al espíritu antes que sea demasiado tarde. Porque ese reino, tanto la Biblia, hermano, porque la Biblia es comparada con el reino de Dios. ¿Sí está aquí? Pero esta Biblia un día, para mucha gente se le va a cerrar. Así como el reino tiene puertas, un día se va a cerrar, dice, y dirá la gente: Señor, Señor, ábrenos, dijeron las vírgenes, y no se les pudo abrir. Un día se va a cerrar y no había quien la abra. Pero hoy está abierta como en los días de Noé. Ya empezó el juicio. Por eso, hermano, ya Cristo debió haber venido, pero en su gran misericordia extendió 7 días, 7 años, para que el hombre se arrepiente y alcance misericordia. O sea que, hermano, por no llenarse de aceite, por no alumbrar, por no dar testimonio del Espíritu, de la palabra, dejaron de dar testimonio como hijos de Dios, como profetas, como siervos, como siervas. Por eso predicar no es ser siervo. Predicar, pararse en un púlpito, no representa a nadie. Cualquiera se puede parar en un púlpito. Cualquiera Dios lo puede usar. Si usó una mula, hermano, Dios puede usar a cualquiera. Pero no es lo mismo ser un ungido, que Dios nos tenga que usar, hermano, porque se agrada de nosotros, que realmente, hermano, ser usados. ¿Por qué? Por un momento. Dejaron de dar testimonio como siervos, como profetas, no se preocupan por ello. Dejaron de compararse. Mejor, hermano, que en lugar de que permanecieran firmes en su llamamiento, empezaron, hermano, a alejarse cada día de Dios. Están parados afuera, perdieron la sensibilidad. Por eso dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, dice Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito. Digan conmigo: como está escrito. O sea que está diciendo que la justicia de Dios es vivir conforme a lo que Dios estableció como justicia, para ser justificado por la fe y ser libres de la ira de Dios. O sea, hermano, que el reino de Dios es por la fe. El reino de Dios es por la justicia, vivir pegados a lo que Dios establece. Y si no hay justicia, no hay una fe, hermano, no podemos nosotros entrar al reino de Dios. O sea que en el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué buscamos ahí en el reino? ¿Qué buscamos ahí? La gloria de Dios y su evangelio. Amén. Entonces quiere decir, hermano, que por esta causa debemos nosotros entrar. Por esta causa. Por eso, hermano, quiere decir que entonces el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios es su palabra. Diga conmigo, el reino de Dios es su evangelio. El punto es
¿Estamos viviendo esas etapas nosotros? ¿Estamos viviendo nosotros el poder de la palabra en nuestra vida? ¿Estamos viviendo nosotros el poder del evangelio para salvación de las almas? ¿O qué está haciendo usted con su vida, hermano? Un favor, si me quieren mucho, por favor, denme un poquito de agüita, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿en qué debemos de poner nosotros los ojos? En las señales del cielo. Las señales del cielo, hermano, son las señales que es la palabra y el evangelio. No es lo mismo. No es lo mismo. La palabra y el evangelio no es lo mismo. Porque el evangelio es predicado, hermano, a los pobres para ganar las almas. Pero con la palabra se expulsaban demonios, se sanaban los enfermos. Hermano, se hacía Dios maravillas, señales, prodigios y milagros por medio de la palabra. Viviendo nosotros, el que vive en el reino, hermano, vive, Señor Dios mío, ¿por qué cree que por qué debemos de venir nosotros aquí, hermano, a este lugar esperando que una señal? Diga conmigo, esperando una señal. Eso quiere decir que debemos de venir con la expectativa de decir, ¿qué Dios hará hoy? ¿Qué sanidad va a haber hoy? ¿Cómo va a convertir? ¿Cómo alguien se va a volver al Señor? Tú dices, pero ¿sabe qué señales se está viendo hoy? Diga conmigo, ¿cuál, pastor? ¿Sabe cuál es la señal que se está viviendo hoy en muchas iglesias, hermano? Ahí le va. La señal del enojo, la señal del odio, la señal del rechinar de dientes. ¿Sabe por qué sacaron a mucha gente del reino? ¿A dónde lo sacaron? Porque les gustaba el rechinar de dientes. Y sabe, a ver, hermano, voltéeme a ver. Haga así. El rechinar de dientes es apretar los dientes en la boca de coraje. Ese es el tipo de iglesia que hoy hay, que le mueven la cabeza a los predicadores. Por eso el mundo odia a los predicadores, no solamente a los que están en un púlpito. Todo aquel que diga la verdad, que esté predicando, lo van a odiar. Y gloria a Dios, porque estos son los que se van primero. Todo aquel que hable la verdad y predique la verdad del evangelio. Si usted le quiere quedar bien a todos, no predique, hermano. No les diga nada. Y vas a ver que se van a hacer sus amigos del alma. El consentido, como decíamos hoy. El preferido, el consentido. Hermano, dele la razón a la gente que está mal y usted se va a ir también juntamente con ellos. Porque no es capaz de mantener la Biblia abierta, sino la tiene encerrada. Tienen cerrada la boca. Al pan y al vino. Por eso, hermano, que acá dice, hermano, que el cual debemos de poner los ojos en las señales de los cielos. ¿Cuál es el arrepentimiento? Debemos de estar pendientes viviendo todas esas cosas. Porque, hermano, ya voy terminando, hermano. Voy terminando, aparentemente voy terminando, ¿verdad? Pero voy a la mitad. Entonces, aquí nos enseña algo. Buscaba primeramente el reino de Dios, o sea, la sensibilidad en el Espíritu Santo. Que Dios te use, hermano. Eso es buscar el reino. Que experimentes el poder de la palabra. Eso es lo que debemos de estar viviendo hoy en día. Hoy sienten cómo, fíjense, mire, a ver, hermano, hoy sienten, la gente está siendo tan usada por quién sabe qué espíritu, porque hoy sienten hasta cuando a alguien le cae mal. Sus dones ahora es un mal presentimiento. Es
Esos son sus dones que quién sabe de dónde los sacaron. Los sacaron del mismísimo infierno. Ahora tienen sospecha por todos, según el Espíritu les hace sentir que tienen sospechas por todos. Ahora hasta sienten cuando alguien les cae mal. Pero no son capaces de tener visiones, de acercarse al Espíritu. Realmente que Dios los use en la profecía, que Dios los use realmente, hermano, en una buena palabra de administración. Hoy todo sucede menos la sensibilidad en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque están fuera del reino. Vivir el reino de Dios es vivir cosas sobrenaturales en el Espíritu. Ver el poder del Evangelio salvando almas, restaurando almas, sanando heridas. Ahora tienen dones que Dios le dijo: voy a llevarte un chisme, una murmuración, porque el Señor me mostró que yo te lo venga a decir. Ay, hermano, ese es el diablo. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para edificar, para exhortar, para consolar. 1 Corintios 12 lo dice. 1, 2, 3. Pues si alguien lo usa con otro lenguaje, no es el Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, que dice que al que anda en el Espíritu, anda en la sensibilidad en el Espíritu, anda experimentando el poder del Evangelio, anda metido en la palabra, hermano, dice que Dios le añade. Yo veo 10 añadiduras. Marcos 4, versículo 30. Dice: decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después que se ha sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y crece y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿A qué la compararemos? ¿A qué parábola? ¿A qué se asemeja? Se asemeja a los granos, a todo lo que se siembra dentro del reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es un campo donde se siembra por medio de la fe. Digan conmigo: se asemeja a toda semilla de fe. Amén. En el reino solamente se siembra semillas de fe. Hay muchas semillas de fe. Hay muchas semillas de fe. Ahora entonces vamos a ver esas semillas, o qué es lo que se siembra dentro del reino de Dios en Mateo 13 versículo 24. ¿A qué se asemeja el reino? Dice Mateo 13, 24, le refirió a esta otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Entonces dice acá, hermano, que el reino de Dios es semejante a una semilla ¿de qué? ¿De cizaña o de trigo? De trigo. O sea que, como dijo el Señor Jesús en el libro de Lucas 4, Él dijo: dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que un hombre que está pegado al reino de Dios, hermano, su alimento es la palabra, vive del pan, porque el trigo se usa para hacer pan. O quiere decir entonces, hermano, que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. De lo escrito está. Por eso alguien que vive en el reino se la pasa comiendo la palabra, se la pasa escudriñando la palabra. Cuando a alguien le gusta experimentar lo que Dios está haciendo
el hombre que es sensible al Espíritu, el hombre que es sensible al reino de Dios, el hombre que está metido dentro del reino de Dios, tendrá como primera señal: estas cosas os serán añadidas. ¿Qué será añadida a su vida? Que alguien pueda disfrutar comiendo de la bendita palabra, no leyéndola, porque el Señor no mandó en Apocalipsis, no dijo lean la palabra, dijo coman la palabra. Cuando le digo, dice que se abra el rollo, no le dijo léela, le dijo cómetela. ¿Qué le van a añadir? Satisfacción en la palabra. Una persona que está dentro del reino, una persona que se mueve en el Espíritu Santo, es una persona que se saciará de la palabra. Es alguien, hermano, que no la lee, la come, la disfruta, se deleita en la palabra. Le van a añadir delicia, le van a añadir delicia, le va a encontrar sabor a la palabra. ¿O a usted le molesta la palabra? Si le encuentras molesta, usted está fuera. Si le da flojera, está fuera. ¿Cómo quiere que Dios lo use? ¿Cómo no se va a pagar el creyente? Quieren que los use, pero sin necesidad de la palabra. Quieren profetizar, pero sin la necesidad de la palabra. Quieren predicar, pero sin necesidad de la palabra. Quieren que el Espíritu los use, pero sin tener un compromiso con la palabra. Eso será imposible. Será imposible, hermano. Vuelvo a repetirle, Dios no mandó que leyéramos, Dios mandó que comiéramos. ¿Sí está aquí? Pues usted debe de comerse la palabra, hermano. Todo el tiempo tener la palabra, la palabra. Una persona que está, le van a añadir gusto, le van a añadir que le encuentre sabor, le van a añadir delicias en su lengua. Oh, qué rico de eso. Ah, qué rico abrir la palabra. Mira qué rico Dios me está hablando. Y a uno que dice vamos a compartirla. Mire, es más, le digo, vaya a compartirle a la gente que no, mire, hermano, que no le gusta la palabra. Y vas a ver que ni caso le van a hacer. Pero ¿por qué no haga una prueba, hermano? Haga una prueba, va a ver nada más para ver. Llévele chisme y vas a ver que atención, hasta pagan todo por tal de que lo escuchen bien. Lleve otras conversaciones ajenas y va a ver cómo le van a escuchar bien, hermano. Pero llévele la palabra, ni caso, los va a correr, hermano. Le añaden delicia en su boca. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual esa la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice, es la de mayor de todas las hortalizas, y se hace un árbol tan grande. Fíjese, hermano, vea lo que dice. Se hace un árbol tan grande que dice que vienen las aves del cielo y hacen ahí su nido. Amén, hermano. Amén. No se oye, hermano. Amén. O ya se molestó. Fíjate, desde ahora, parece que fue, no sé si fue allá en la cocina, por aquí, pero alguien dijo amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Se oyen más los de atrás. Entonces ese grano de mostaza, si tuvieras ¿qué? ¿Qué le van a añadir a su vida? Fe. Le van a añadir fe. ¿Cuántos tienen fe, hermano? ¿Cuántos tienen fe? Fe es, mire, si no lee, que dice en Romanos 10, ¿verdad? 17, que la fe entra por el oír el mensaje. O sea que usted, si no come la palabra, ¿cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener fe? Quiere decir que una de las cosas que Dios le añade, dile: Padre del cielo, añada a mi vida
que mi fe crezca y madure tan grande que tú, Señor, te maravilles de mi vida. Y eso fue lo que maravilló a este centurión. En verdad, dijo el Señor, no he hallado una fe tan grande en Israel como en este centurión. Dice que se maravilló, se asombró. ¿No le gustaría tener esa fe de ese centurión que solamente le dice al Señor: Señor, solamente di la palabra y listo? Sin tanto rollo. ¿Qué le añaden? Le añaden que sea un hombre de fe, y no una fe pequeña, sino una fe mayor, una fe grande, hermano. Quiere decir que deja de ser incrédulo. ¿Qué es lo que quita Dios de una persona? Por eso las personas que están en el mundo, que no tienen fe, todo el tiempo no le creen a la palabra, viven en la incredulidad. Y el que no le crea, hermano, al pan de trigo, dice que le viene cizaña, un falso grano. Todo lo inventan, hermano. Su evangelio es inventado. Es que creo, es que se supone, es que debería de ser así, es que me imagino. Ese es su evangelio. Está fuera. Una persona que piensa así está fuera. Uno debe decir: el escrito está. Por eso tiene que ver con la palabra. El reino y la palabra. La palabra escrito está. Y la fe lo dice la palabra. Creo lo que dice la palabra. Pero también dice la escritura en Mateo 13, versículo 33. Dice otra palabra: les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió, dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cristian, por favor. Entonces dice, y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué le añaden entonces a ese creyente? Digan conmigo: le añaden doctrina. ¿Sabe usted qué es una doctrina? Porque hay gente que no sabe qué es una doctrina. Quiere decir que a una persona que se mueve en el espíritu, se mueven dentro del reino de Dios, entiende cuando Dios le habla. Entiende cuando Dios le habla, cuando Dios le enseña. Oh, hermano, ¿no le gustaría hermano, que Dios le añade sobre su vida? ¿No digo eso mi Señor Jesús? Que estas señales os seguirán aquellos. Y que dice después, dice en Lucas 24: y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y cuando leían, entendían. ¿Qué le va? Dile: Señor, así, levanta tu mano derecha, hermano. Dile: Padre del cielo, ábreme el entendimiento, que cuando yo abra las escrituras se me quede claro y entienda que tú me estás hablando. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Añade a mi vida entendimiento. El que se mueve en el espíritu entiende que Dios le habla, y claramente. Y claramente. El que está afuera, dice la escritura que el espíritu del anticristo estará, le está, hable y hable y hable Dios. Dice: y no hará caso. Lo traerá llamando a la obediencia y no hará caso, porque en él opera, que dice, un espíritu de error, de engaño, de mentiras. Y eso significa mundo. Eso
significa mundo, hermano. Le añaden, hermano, entendimiento a su vida. Qué rico, hermano, qué rico. Por eso es importante, le digo, hermano, que usted experimente, métase, tenga esa relación con el Espíritu, porque estas cosas lo serán añadidas. Imagínese, fe, entendimiento. Fíjese, hermano, la palabra en su boca, el que le dio la oportunidad de que te levantes con hambre y ahí está la palabra, el pan ya listo, hermano, servido por el Espíritu Santo. Dice: ay, Padre, qué rico. Le dé gusto, le dé deleite, le dé delicia. En su presencia, en su palabra, le dé la delicia, hermano, de disfrutarlo ahí. Qué rico. Como cuando mi Señor Jesús se vía al monte, hermano, imagínense estar en una atmósfera sobrenatural y dice: Padre, yo no quiero salir de aquí, yo no quiero bajarme de aquí. No eran cuentos, eran realidades. Porque el hombre que ama la palabra, el hombre que ama la palabra puede mirar las señales de los cielos, puede mirar el poder del evangelio, puede poder el poder de Dios, hermano, en las almas. Puede mirar cómo Dios está obrando y cómo Dios está gritando: prepárense, vengo pronto. Qué rico. Y entonces dice: le añado, todo aquel que entra en el reino le añaden delicia, le añaden, hermano, fe, le añaden entendimiento. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo. No pierda ahí Mateo. Isaías 33 versículo 6 habla de ese tesoro. Y reinarán en tus días, en tus tiempos, la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será su tesoro. Y el temor de Jehová será su tesoro. Quiere decir que la palabra de Dios, el que ama la palabra en el reino de Dios, ¿qué encontrará? Se volverá que una persona que llena de temor de Dios, hermano. Y cuando ve el mal se aparta. Y cuando ve que lo que no está agradable se aparta para Dios. Isaías 33 versículo 6. Levanta tu mano, digan conmigo: Padre del cielo, añade a mi vida temor a Dios, un temor reverente, que sepa yo, Señor, temer a tu presencia y temblar ante tu presencia. Una persona que experimenta el reino de Dios, que está dentro del reino de Dios, tiembla de miedo delante de Dios, tiene temor y tiene temblor. Una persona que está dentro del reino de Dios tiene temor, tiene temblor. Es un hombre lleno de, ¿qué busca? El hombre que se entra al reino de Dios, ¿qué busca? Digan conmigo: busco tener temor a Dios. Amén. Digan conmigo: busco tener temor, busco entendimiento, busco fe, busco delicia. Amén. Eso buscamos. Por llenarnos en el Espíritu, eso buscamos. Y estas cosas se añadirán añadidas. Qué hermoso, hermano. Porque el número 10 es el número del mandamiento. De los 10 mandamientos es el número, de hermano, de orden. Fíjese, hermano, Mateo 13 versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Levanta tu mano, diga conmigo: Padre del cielo,
añade a mi vida sabiduría. Quiero ser un hombre o una mujer de sabiduría, inteligente. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, Señor, e inteligencia. ¿Qué le van a añadir a su vida? Sabiduría e inteligencia. Por eso usted puede ver, hermano, que en el libro dice Proverbios 23:23, comprar la verdad y no lo vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué compramos nosotros? Sabiduría, enseñanza, inteligencia. Pero la escritura dice en el libro de Job 28 versículo 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Amén. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué prefiere? A ver, aquí entre nos, ¿qué prefiere? ¿Descubrir cosas dentro de la escritura o prefiere la sabiduría? Prefiero la sabiduría. Un hombre estaba buscando revelación de Dios, misterios escondidos, pero no encontró las perlas, esos misterios escondidos. Se le reveló que era la sabiduría, que valía más que todos aquellos. Se le añadió sabiduría, se le añadió inteligencia. Oh, hermano, dile: Señor, aleja de mí toda ignorancia, toda insensibilidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se comparan con ella, no se comparan con esa sabiduría. Oh, Dios, hermano, ¿qué le añadieron? Sabiduría. Mateo 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Digan conmigo: semejante a una red. La red dice que sirve para recoger peces. Oh, hermano, eso representa entonces buenos frutos, buenos frutos, buenos frutos. Amén, hermano. ¿Dice aquí? Buenos frutos. Oh, dile: Señor, yo quiero dar buenos frutos. Por eso una persona, porque la escritura dice que hermano, que vean lo que dice en la escritura. A veces, hermano, déjenme permitir un tantito. Rico, hermano, es el bendito evangelio cuando uno la ama, realmente ama la palabra. Ama la palabra. El que guarda su boca, dice, hermano, dice en el Proverbios 13 versículo 3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Cuántos aman su alma? ¿Cuántos aman su alma, hermano? Usted quiere decir que a usted le gusta cuidar su alma. Le gusta cuidar su alma. A ver qué dice, hermano, Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia halla el bien. Diga conmigo: yo amo mi alma. ¿Cómo amas tu alma? Ama la palabra. El hombre que ama la palabra, el hombre que ama la palabra realmente ama su alma.
Y el hombre que ama su alma, hermano, la escritura nos enseña que da buenos frutos. Por eso el Señor dijo algo, hermano, mi Señor Jesús en Juan 13, dijo que sin mí, el que permanece en mí, da frutos. Entonces quiere decir entonces, hermano, que da buenos frutos. Por eso dice que recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, hacen una separación entre lo bueno y lo malo. Quiere decir entonces, hermano, que semejante a una red, aquel que ama la palabra, aquel que ama el reino, oh hermano, hará las cosas bien, hará buenos frutos, hará buenas obras. Paz, gloria y honra a todo aquel que hace lo bueno, dicen Romanos. Tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo. Busca la honra, busca la gloria, busca la inmortalidad, porque hace lo bueno, porque ama la palabra, porque cuida su alma. Si usted ama su alma, tiene que amar la palabra. Pero la palabra no está en un libro, la palabra está en el reino, la sensibilidad en el espíritu. Dile: Señor, añade mi vida fruto, Señor. Yo amo mi alma, dile: yo amo mi alma y amo el alma de mi familia. Mateos 13:52. Él les dijo: por todo esto dice, perdón. Así dice: por esto todo escriba, dice el doctor, dice, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, hermano, dice que es semejante a un padre de familia. Fíjese, este padre de familia, no sé, creo que no, espérame, a un padre de familia. No sé si se me pasó alguno. $13.52. $47. Creo que se me pasó uno, ¿no? Pero también, hermano, ese de las redes también, dile, levanta tu mano, dile: Padre del cielo, hazme un hombre que salve, que gane almas para Cristo. Un hombre que es sensible al Espíritu, gana almas para Cristo. No aleja a las personas de Cristo, gana almas para Cristo. Por eso dice, hermano, que yo creo que sí me falta uno aquí. Qué rico es nosotros entender, hermano, que el bendito evangelio de Dios, hermano, se mueve en nosotros. Cuando nosotros amamos la palabra, entendemos que ponemos, el hombre que pone los ojos en el reino de Dios, hermano, es, ya dice acá, está bien, dice, por eso digo, escribió, dice todo, dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su tesoro, cosas buenas, dice, y cosas viejas. Y aconteció que cuando mi Señor Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Entonces eso quiere decir, hermano, que ese padre de familia dice que sacó de su vida lo viejo y sacó de su vida lo nuevo. Diga conmigo: Padre del cielo, haz en mi vida un hombre nuevo. Buenas obras, digan conmigo: buenas obras. Buenas obras, porque no es lo mismo, hermano. Buenas obras quiere decir que
hermano, una cosa son frutos del carácter del Espíritu, lo que dice en Gálatas 5:22, y otra cosa es que un hombre no le anda haciendo mal a nadie, sobre todo a los hijos de Dios, a la familia de Cristo. No se levanta con los hijos de Cristo, no anda causando división, no anda causándole males, no anda causándole daños. Porque nosotros, digan conmigo, yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios, ¿qué dice? Esto nos habla entonces, hermano, del amor al prójimo. Antes les hacíamos daño, hoy los amamos. Dile: Padre del cielo, haz de mi vida que yo ame a mi prójimo, que yo ame a la gente, hermano, que me hace daño. Y dile: y que yo también les hago daño. Dile: enséñame a tratar a los demás como tú tratas o tratas con mi vida, Señor. Es semejante a un padre de familia que saca buenas palabras, un buen trato hacia los demás. Dile: Señor, le añadieron ¿qué? Un buen trato, hermano. Le añadieron un buen trato. Buenas obras son buenos tratos. Una persona que sepa tratar a los demás es ser muy rico, que sepa amar. Realmente, hermano, que sepa pasar por alto muchas cosas. Qué rico que aquel que busca en el Espíritu de Dios, hermano, se vuelve misericordioso, compasivo. Pero también la Escritura dice, hermano, que el reino de los cielos es semejante, 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces quiere decir entonces que otra de las cosas que semejante es, hermano, es: ¿a quién tenés, hermano? ¿Cree que sabe perdonar? ¿Ah? ¿Sabe qué le añade Dios, hermano? Porque la persona que sabe perdonar, primero, antes que sepa perdonar, le tienen que sanar el corazón. Una persona que sabe perdonar es aquella que su corazón está sano, no guarda rencor, no guarda odio, no guarda resentimientos, no guarda pasados. Simplemente hace borrón y cuenta nueva. Todo aquel que busca y ama la palabra, levanta tu mano en esta tarde y diga conmigo: Padre del cielo, sana mi corazón, sana mi vida. Soy libre, dile, en el nombre de Jesús. Hazme libre, Señor, de todo resentimiento, de todo enojo, de toda ira, de todo daño en mi corazón. Enséñame a perdonar como tú me perdonaste a mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero tener un corazón sano. Amén. ¿Qué le añadieron? Sanidad en su vida. Le sanaron el corazón. Por eso alguien, hermano, la palabra tiene poder para sanar el corazón. Ese es aquel que se mete en el reino. El hombre que se mete en el reino sabe perdonar, sabe olvidar, y puede, hermano, se mantiene limpio su corazón. Oh, qué rico. Le añadieron, enseguida trabajaron en su corazón, hermano. Qué rico, hermano. Pero miren cuánto poder tiene
el amar la palabra. ¿Cuánto poder tiene el amar la palabra, hermano? Aferrarse a la palabra es buscar la sensibilidad en el espíritu. ¿Cuántos no quisieran eso, verdad? Oh, hermano, que Dios les sane el corazón, que lo limpie, hermano. Eso es maravilloso. Ese es el poder de la palabra, hermano. Y luego dice, hermano, vamos a terminar, nos faltan 2 ya, con esto terminamos. Yo sé que los hermanos que están en las redes sociales, yo creo que también son como nosotros, les gusta la palabra y se acuestan tarde, buscando siempre a Dios. Luego dice, el reino de los cielos, 22 versículo 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, venid, decid a los convidados, aquí preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellas homicidas y quemó su ciudad. Todo aquel que no corre al llamado de Dios, cuando el Señor le está llamando, dice acá que le llaman homicidas. Homicidas quiere decir entonces, hermano, porque son gente que aborrece a su hermano, porque no les gusta estar en la congregación, porque les caen mal todos. El que aborrece a Cristo aborrece al Padre, y el que aborrece al Padre también aborrece a su pueblo y aborrece también la palabra. Eso dice la Escritura. Eso quiere decir entonces que el reino de los cielos es semejante al rey que hizo una boda. Eso se refiere entonces, hermano, se refiere a santidad. Porque a la boda de Cordero no va a haber ningún hombre que odie. La gente que ama, esos son aquellos que se limpian. Los llamaron, dice, a hacer sacrificio. Ama la santidad. El que ama la palabra, ama la santidad. El que ama la palabra, ama la sanidad del corazón. El que ama la palabra, hermano, ama al prójimo. El que ama la palabra, ama dar buenos frutos. El que ama la palabra, ama ser sabio. El que ama la palabra, ama el temor a Dios. El que ama la palabra, ama el entendimiento. El que ama la palabra, ama la fe. El que ama la palabra, ama la delicia, ama su presencia. Oh, el último. Le añadieron todas esas cosas por amar. Yo prefiero amar a Dios, hermano. Prefiero amar su palabra. Con esta terminamos. Dice que es, ya hasta me perdí. Entonces el reino 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Oh, hermano, eso quiere decir entonces, son semejantes. Hermano, a las lámparas, a las vírgenes, perdón. Eso nos habla entonces, hermano, de la unción. Eso nos habla entonces de una llenura del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo, déselo. Dile: Señor, levanta tu mano en esta tarde y dirán conmigo: Padre del cielo, añade en mi vida unción,
Añade en mi vida, úngeme con tu Santo Espíritu en mi vida, que me guía a toda verdad, me enseña la verdad y camina en la verdad. Añádame santidad, añádame sanidad de mi corazón, añádame buenas obras, buenos frutos, sabiduría, temor, entendimiento, fe y delicia tu presencia. Oh, hermano, 10 añadiduras para aquel que busca el reino de Dios y su justicia, para todo aquel que busca las señales de los cielos, para aquel que busca ser usado por el Espíritu, para todo aquel que busca amar su palabra, todo aquel que quiera ver señales de las cosas maravillas. Dile: Señor, quiero ver. Diga conmigo: quiero ver. Quiero ver lo que tú haces. Dile: Señor, úsame, habilítame. Quiero que en mí se manifieste tu poder. Úsame. Úsame en tu espíritu. Úsame en tu presencia. Úsame. No puedes perder la sensibilidad. Si a ti no te importan las cosas del espíritu, es porque estás fuera. Pero esta promesa hay para los que buscan estas añadiduras, para los que buscan que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, los que quieren ver señales, quieren ver cómo Dios salva almas, cómo Dios está trayendo a las almas a su presencia, cómo Dios está haciendo señales, prodigios y milagros. Aquellos que aman el reino, aman el evangelio, aman la palabra en su vida, quieren verlo cómo fluye el poder, porque aman realmente la presencia de Dios. Y estas cosas se les añadieron. Y se les enseñó de que no debían afanarse por las cosas terrenales, sino se les enseñó que el reino de Dios en los cielos y el reino de Dios en la tierra. Poner los ojos en las cosas de arriba. Aquí están las cosas de arriba, en su bendita palabra. Las señales de los cielos, hermano, es la palabra enviada para arrepentimiento, para conversión, vivir una vida conforme al Espíritu. Y para, hermano, una vida terrenal, salvación de almas, poder de Dios por medio de la palabra. Dile: Señor, yo quiero vivir eso. Amén. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero, hermano, deja que Dios te use. Si a usted no le importa la palabra, simplemente estas cosas, de cuántas cosas no carecemos por no buscar la palabra, por no entender que una cosa es leerla y otra cosa es comerla, disfrutarla. Cuando venga hasta los cultos, el Padre te está observando si te deleitas o no, si te molestas o no. Por eso el evangelio es para los pobres, para los necesitados. Para el rico no es para él. Bendito Dios, gracias te damos. Dale gracias a Dios en esta tarde, hermano. Bendito Dios, gracias por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Abre nuestros ojos